Saludos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, para nuestro podcast. Hoy abordamos un tema quizás muy importante que a la vez quizás no haya tenido la relevancia eh, o no le hemos dado la importancia que ha tenido durante los meses, años casi que lleva ya encima de la mesa, pero esta semana ha pasado algo importante con la Unión Europea y que también nos hemos ido contando acerca de las nuevas disposiciones, las nuevas leyes digitales pensadas para equilibrar el mercado y cómo puede afectar a los hoteles, qué otras entran, qué otras no, qué actores entran, qué actores no. Y para explicarlo, pues una persona que ha seguido el tema detenidamente, que es Javier Delgado Muerza, que es CEO en Mirai para la zona de EMEA. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Juanda, muchas gracias. Buenos días. Un placer tenerte de nuevo. Y yo sé que desde Mirai y tú particularmente habéis seguido este tema que creo que arrancó como en 2020 y que nace con esa filosofía de la Unión Europea de equilibrar el mercado, ¿no? Y de designar lo que han llamado gatekeepers, ¿no? Los controladores del tráfico y del acceso al resto del e-commerce, digamos, de la distribución online. Y habéis ido informando de cómo podía afectar esto a nivel de distribución hotelera. No sé si quieres, como tú has seguido más el tema, poner un poquito de contexto de por qué nace esta iniciativa de la Unión Europea y en qué punto estamos. Perfecto. Pues claro que sí, Juanda. Lo primero, gracias por darnos voz y dar un poco de volumen a esta situación. Primero de todo, decir que es un asunto farragoso y complejo. Sí. Lo que sorprende es la poca atención que ha tenido con el gran impacto que podría tener. No está claro que vaya a tener ese impacto, pero potencialmente puede tenerlo. Voy a intentar ser conciso, aunque el asunto tiene muchos Sí, ángulos. desde Hay luego. dos grandes iniciativas o actos, ¿no? En el término anglosajón de act de la palabra. Está el Digital Markets Act, el acto de mercados digitales, y el Digital Services Act, el DSA. Hoy nos vamos a centrar en el DMA. Por Mm. simplificar mucho, el DSA trata de gobernar los derechos del usuario consumidor de un servicio digital, de qué uso se hace de su información, qué derechos tiene de oposición y demás. Mientras que el DMA trata de regular cómo es el aspecto más mercantil o las transacciones, relaciones comerciales entre distintas entidades. Insisto que es una explicación muy simplificada, pero válida de lo que estamos tratando. Entonces, Mm. el DMA, el Digital Markets Act, que es el que nos ocupa hoy, tiene un aspecto clave dentro de que es un documento y una regulación amplia que se refiere a los guardianes del acceso, gatekeepers en inglés, o cancerberos si queremos ponernos en modo más filosófico o alegórico, que son aquellas personas que determinan la entrada o no de un grupo de personas a algún lugar, ¿no? Y entonces, el acto de mercados digitales, el DMA, como tú apuntabas, lo que quiere es hacer un mercado más justo, más limpio, más equilibrado. Y eso, por definición, es bueno. El Mm. problema viene en cómo se ha determinado o definido quién es un gatekeeper. Entonces, gatekeeper o guardián del acceso está determinado por tres aspectos fundamentales. No olvidemos que esto es una normativa que está puesta en marcha desde el año 2020, como tú apuntas, por la Unión Europea. Por lo tanto, su ámbito de aplicación sería en Mm. la Europa continental, ¿vale? Entonces, los gatekeepers, dice la Unión Europea, que son aquellas empresas que cumplan tres requisitos fundamentales, y es que tengan impacto y tamaño dentro de la Unión Europea con alguna plataforma core, ¿vale? Con plataformas que sean de gran consumo, por así decirlo, desde el punto de vista del usuario. Que al mismo tiempo controle o domine alguna industria en Europa, es decir, que esté presente en múltiples países, que tenga más de 45 millones de usuarios agregados y que desde el punto de vista del negocio tenga más de 10.000 anunciantes, ¿vale? Y al mismo tiempo que tenga una posición ya consolidada, que lleve más de 3 años operando bajo las premisas anteriores. Y utilizan un término anglosajón que es entrenched, que quiere decir atrincherada, es decir, que tenga una posición ya muy sólida en su segmento y que sea poco fácil de disputar o de sacar de ahí durante un periodo durable de 3 años. Entonces, aquellas figuras, plataformas que cumplan estos tres requisitos, la Unión Europea dice que son gatekeepers. Y a esos gatekeepers les dice que hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer, ¿vale? ¿Y qué son estas cosas? Pues lo que deben de hacer, los do's, que los llama el documento,
tienen que interoperar, es decir, tienen que abrirse a colaborar y que en su plataforma se pueda interoperar, tienen que dar acceso a los datos, tienen que disponibilizar herramientas de verificación sobre la publicidad que se haga en esas plataformas. Y el cuarto punto, y más importante para lo que nos compete o lo que nos ocupa en distribución hotelera, dice que tienen que permitir al anunciante promover sus propios productos y celebrar contratos o que se pueda comerciar por fuera de su plataforma, ¿vale? Pues es curioso esto cuando lo pensamos en el equilibrio de la distribución hotelera en Europa. Y dice también expresamente los don'ts, las cosas que no se pueden hacer o que no debe de hacer un gatekeeper, y es favorecer sus productos y servicios propios versus externos. Entorpecer o evitar la conexión entre usuarios finales y proveedores de servicio, ¿vale? A la plataforma se refiere. Y por último, dice que tampoco puede hacer un traqueo de los usuarios para ofrecerles o servirles publicidad cuando se encuentren fuera de la plataforma si el usuario no ha dado consentimiento expreso. Y esto toca directamente con las cookies, que es otro mundo, que no vamos a meter más cosas en la ecuación, pero que están directamente relacionados. Entonces, a nosotros lo que nos sorprende y la razón por la que estamos hoy aquí es que en esta definición de gatekeeper pues han entrado varias plataformas grandes, ¿no? Entre ellas Google, Amazon y Meta Facebook, pero se han quedado fuera otras como Booking.com. Claro. Es que yo imagino que quien te estuviera escuchando como yo ahora, según estabas describiendo los puntos que definen a un gatekeeper y según explicabas todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, es inevitable pensar en Booking.com, y ahora abordaremos ese tema más detenidamente, si te parece. Solo rápidamente, creo que merece la pena mencionar que, curiosamente, esto ha sucedido a la vez en Estados Unidos y en Europa. Quizás, no sé si estás de acuerdo, con un enfoque más pensando en los derechos del usuario en Estados Unidos y en la Unión Europea un enfoque más, no sé cómo decirlo, aséptico, pensando en el mercado en general, no en la igualdad del mercado. ¿Puede ser? Bueno, estoy de acuerdo. Hay matices. Yo no soy un experto, no soy jurista, no me dedico a esto, pero sí es cierto que llevo estudiando el asunto varios meses, con lo que tengo algo de conocimiento, pero sin ser experto. Hay un primer punto clave, y es que el DMA-DSA, que es la normativa que se está aplicando en Europa, se está aplicando ya, se está llevando a mercado y ya se ha dicho quién es gatekeeper, quién no es gatekeeper, están entrando en vigor, por así decirlo, muchas de las cosas, o sea que está en periodo de implementación. El equivalente al DMA-DSA en Estados Unidos sería el DCPA, el Digital Consumer Protection Act, que ha sido anunciado como iniciativa el 27 de julio, hace 7 semanas, es decir, hace poco tiempo. Es una iniciativa auspiciada por 2 senadores, uno republicano y otro demócrata, que sin entrar en grandes detalles se han puesto de acuerdo para buscar un mercado más equilibrado, poner coto un poco a las grandes plataformas y diciendo que tiene un enorme impacto en la vida de la gente y en la democracia, cosa que es cierta, pero atacando muy directamente a algunos players y a algunos productos de players. Y con esto quiero decir, en un artículo reciente publicado en el New York Times, la senadora Warren ataca verbalmente o desde su artículo al producto Google Hotel Ads y dice que no es bueno porque es malo para la competencia. Entre otras muchas cosas. Es un artículo amplio de fondo que toca muchos puntos, pero ataca concretamente este. Al mismo tiempo, en el Reino Unido están poniendo en marcha un proyecto equivalente para tratar de regular, porque las leyes de competencia que aplican al ámbito digital son del año 98, las que están en vigor, hace 25 años, y el tablero ha cambiado mucho. Completamente. Curiosamente, al mismo tiempo, en Estados Unidos se había producido un ataque judicial, un pleito interpuesto por 38 estados a Google en un juzgado de Washington, D.C. El día 4 de agosto, el juez, que curiosamente se llama Meta, ¿no? No lo confundamos con Meta de Facebook, pero el juez se llama Amit Meta, ha desestimado la demanda o la parte de la demanda relativa a Google Hotel Ads que estos estados llevaban contra Google. Entonces,
Está claro que este es un tema candente, está en ebullición en muchas partes y todo el mundo está intentando regular de la mejor manera posible y con un objetivo muy sano y muy loable, que es hacer las cosas más justas y mejores para el usuario final, pero parece que hay interpretaciones diversas, asimétricas, pero que están convergiendo en el tiempo, porque en verano han pasado un montón de cosas, como acabamos de ver. Y justo esta semana pasada sucedía que, como bien comentábamos antes, la Unión Europea designa quiénes son esos gatekeepers. Lógicamente, Google entra a la primera porque es obvio, entra un Amazon, entra un Meta, entra incluso ByteDance, que no deja de ser la matriz de TikTok, vaya. Pero no entra Booking.com y aquí empieza el lío para nosotros. No solo eso, sino que Booking.com, cuando se publican, digamos, estos requisitos que mencionabas para ser o no un gatekeeper, Booking.com dice, nosotros no somos gatekeepers, no cumplimos las condiciones, sabiendo que hay un contexto post-COVID y sabiendo que durante este año iba a cumplir, digamos, esas condiciones. Pero la realidad es que queda fuera. Entonces... Hay un matiz, Juanda, si me permites. Ha habido unas fechas que estaban establecidas hace tiempo, porque este es un proyecto que decíamos ya que lleva muchos años en marcha, y el 3 de julio de este año es cuando las empresas que habían sido requeridas por la autoridad europea debían de decir si eran o no eran gatekeepers en base a esos criterios que hemos nombrado antes y que están disponibles a todo el mundo en la página web de la Unión Europea. Sí. Entonces, el 4 de julio, el día después del deadline, Booking.com, en un anuncio que también es público y está disponible en su página de Investor Relations, dice, nosotros queremos colaborar con la Unión Europea en todo momento, nosotros pensamos que sí somos gatekeepers, pero a fecha de hoy, julio, inicio de julio del 23, no lo somos por el impacto que ha tenido el COVID en nuestro negocio. Y probablemente lleguemos a los umbrales de considerado gatekeeper a finales del año 23. ¿Vale? Entonces, todos sabemos, los que estamos en esta industria, que el año 22 y 23 están siendo los años de récord de la historia en todos los parámetros. Precios, estancia, bueno, lo mires por donde lo mires, ¿no? Esto quiere decir que Booking, que es uno de los grandes intermediarios, si no el más grande a nivel mundial de travel, parece lógico pensar que en el año 23 va a tener los mejores resultados de la historia. Y si nos remitimos a sus resultados trimestrales, así está siendo. Pues parece chocante pensar que digan ahora el COVID han pasado 3 años, ¿no? Sí. Que por esa causa ellos no son gatekeepers, aunque sí lo serán a final de año. Y el tema es que todos los cambios que se están implementando están entrando ya en vigor. Por lo tanto, los que sí han sido designados o han admitido ser gatekeepers van a someterse a una legislación o a una regulación, mientras los que no lo son, pues no se van a someter. Y eso va a generar una asimetría y una ventaja o desventaja competitiva, depende con los medios, para unos y para otros. Claro, porque yendo un poco también al medio de la cuestión, la idea inicial era beneficiar al mercado y no sabemos si quizás en nuestro mercado, en lo que nos afecta a nosotros, quizás puede ser peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que si Booking queda fuera, pero Google, que estaba siendo, como también habéis contado muchas veces, hoy por hoy el metabuscador clave para los hoteles, queda dentro, igual puede ser, insisto, peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que se puede beneficiar a intermediarios como Booking, Expedia en menor medida quizás en Europa, y se pueda perjudicar a un Google que ya tenía un producto que estaba funcionando bien para los hoteles. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, es un muy buen punto, Juanda, y aquí empezamos ya a entrar en el ámbito de la especulación, porque hasta ahora lo que hemos dicho son todo hechos comprobados y comprobables, ¿no? Lo que sí sabemos es que Google está preparando cambios en su página de resultados, en cómo presenta, ¿no? el SERP, Search Engine Results Page, cómo presenta el resultado al usuario final a través de los distintos formatos. Google es una plataforma que tiene múltiples servicios, ¿no? Todos lo sabemos, desde correo, vídeo y demás, pero es cierto que está muy especializado en un producto específico que es Google Hotel Ads, que tiene un grandísimo rendimiento para hoteles y para intermediarios, pero para hoteles sobre todo aquellos que quieren participar de una manera directa. Entonces, nosotros trabajamos de cerca con Google, quien está ya trabajando con la industria en general, obviamente no solo con Mirai, sino con otras players, hoteles y otras plataformas similares a Mirai, para desarrollar o evolucionar sus resultados en base a la regulación que viene derivada del DMA. Y en ese contexto, lo que nosotros hemos podido interpretar es que va a haber una disminución de la visibilidad de los productos Google Hotel Ads, de los productos servicios de Google Hotel Ads, en el que pueden participar tanto hoteles como intermediarios, pero los hoteles que saben hacerlo y tienen una distribución directa clara, una estrategia clara
obtienen un gran resultado, pues esa solución va a perder visibilidad versus la intermediación que va a ganar visibilidad en general en los resultados de Google. Entonces, insisto en que estamos especulando, pero viendo estos planes que Google va a poner en marcha derivados de la obligación del DMA, el resultado puede ser que el hotelero tenga menor capacidad de venta directa porque Europa ha obligado a Google a cambiar la taxonomía, la manera de presentar sus resultados como consecuencia del DMA. Y esto para nosotros, insisto, estamos hipotetizando, pero por cómo se están desarrollando los hechos, tiene pinta de que va en ese camino, sería malo para el usuario final, para el hotelero, para la industria, porque el resultado sería el contrario al que busca ese DMA. Claro, y en este sentido, no sé si vosotros o de algún modo quizás con otras plataformas o con otras, ¿hay alguien que esté avisando a Europa de que esto puede suceder? Es verdad que estamos todavía especulando que esto podría suceder, pero viendo que podría pasar, ¿hay forma de decirle a Europa, cuidado que en nuestro sector puede pasar esto? Bueno, es un gran punto. Nosotros hemos participado en reuniones en Bruselas, porque fuimos invitados por la Unión Europea en una jornada de puertas abiertas en las que se trató esos temas y otros, y leyevantamos esta bandera. La Unión Europea dijo que no era el lugar ni el momento para discutir cuando preguntamos exactamente si Booking iba a ser o no gatekeeper, porque leyendo la descripción parecía un retrato robot, ¿no? Sí. Y allí la Unión Europea, digamos que echó el balón fuera en ese momento. Ya. Entonces, habrá que ver lo que pasa. Nosotros estamos trabajando activamente con la Unión Europea y con Google, estamos en comunicación con la Unión Europea y queremos hacer llegar este mensaje de preocupación ante un riesgo posible, que todavía no está confirmado, pero va a ser difícil deshacer después de haber legislado o preparado esta regulación durante tantos años, cuando la implicación potencial es tan alta. Claro, porque la otra pregunta que surgiría, que tampoco sé si es realmente especulativa o no, es si Booking.com puede entrar como un gatekeeper en un plazo de tiempo relativamente corto, porque de no ser así, da la impresión de que Booking puede mantener sus condiciones tal y como hace hasta ahora, incluso ganar visibilidad en un buscador como Google. Y por el contrario, si entra, tendría que acometer una serie de acciones en términos de compartir información, de paridad de tarifas y de permitir a los hoteles trabajar con diferentes plataformas, que sería completamente distinto de lo que vivimos ahora. Claro, bueno, esto es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, si realmente va a ser tratado como tal o no, porque en el momento en el que tú ya estás dejando a un supuesto gatekeeper fuera, ya le estás dando una ventaja competitiva respecto al resto que los vas a someter. Y Europa habla concretamente de las soluciones de verticales de búsqueda, ¿no? Lo que se llama el vertical search, que incluye hotels, flight search y que incluye shopping también para la parte de retail. Es una gran pregunta y esta es la inquietud que tenemos. Y no olvidemos que, sobre todo en el sur de Europa, en Europa en general, pero concretamente en el sur, España, Francia, Portugal, Italia, Grecia, el peso del turismo es enorme. Dentro del turismo, la hotelería y la distribución es enorme. Por lo tanto, después de muchos años en el que el hotelero ha ido ganando la batalla, ¿no?, en términos figurados a la distribución, porque ha ido recuperando su inventario, el control del mismo, el precio y, por lo tanto, la rentabilidad en gran medida, ahora puede llegar una normativa que desmonte todo el terreno ganado a la distribución, que no es por demonizar a la distribución, la distribución es buena y es necesaria, eso no cabe duda, pero es cierto que en algunos casos hay players OTA que tienen una fuerza desmedida y que justo responden a estos criterios que está mandando la Unión Europea como gatekeeper, ¿no?, como guardián del acceso. Esta pregunta, eso sí que ya es pura especulación, pero por también dotar de herramientas, ¿no?, a los hoteleros. Si nos ponemos, entre comillas, en el peor de los casos, y Booking.com no entra en esta lista, de hecho no ha entrado de momento, e incluso gana poder en un buscador como Google, ¿qué van a poder hacer los hoteles junto con empresas como vosotros para poder recuperar eso que mencionas que podríamos estar perdiendo, ¿no? Este terreno que se había ganado en venta directa y que se podría perder? Insisto que esto es un poco jugar a brujos, pero por saber qué va a estar en manos de los hoteleros si esta situación se produce. Pues no lo sabemos, pero nosotros estamos intentando llamar la atención
por un lado, de Europa ante el potencial riesgo que podría derivarse de esta situación. Lo segundo, también queremos hacer un llamamiento un poco a la industria, porque es sorprendente el poquísimo nivel de atención que ha recibido toda esta cuestión en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, durante el verano, ¿no? Que todas estas cuestiones donde hablamos de senadores de la Unión Europea, de gente que está hablando de Hotel Ads como producto o servicio en concreto. No es que hablen en general de las plataformas digitales, sino de Google Hotel Ads, que es muy relevante para muchos hoteles y parece que los hoteleros pues o no se han enterado o no se han querido enterar. Entonces, llamar la atención sobre esto es fundamental para que sepamos qué riesgos tenemos entre manos. Segundo, la ley establece el DMA que va a haber revisiones de esa regulación a lo largo del 24 y del 25. Pero si de saque ya has dejado gente fuera, pues parece que la situación se va a complicar. El hotelero tiene otra cuestión encima de la mesa y son la desaparición de las cookies, que esto es algo que lleva entrando en vigor desde hace tiempo y por distintas razones se ha ido retrasando, pero al final puede que se convierta en la tormenta perfecta. Entonces te quedas sin la capacidad de cookies, ¿no? Que es el poder hacer retargeting, identificar a audiencias de una manera muy específica y muy simple, a tener que trabajar de otra manera donde el peso va a estar en las plataformas. La regulación sobre las plataformas está cambiando de manera drástica, como vemos. Entonces, aunque los objetivos son loables y absolutamente respetables en su concepto filosófico de reequilibrar, depende de cómo lo aplique Europa, puede ser que dejen al hotelero en una situación mucho más difícil y mucho más perdido. Porque ya hemos visto que ha habido grandes cambios, por ejemplo, a nivel de analytics este verano, ¿no? Sí. Y ha habido cambios que va a ser, si el hotelero a veces le cuesta, porque es un mundo difícil, complejo y cambiante, muy rápidamente cambiante, si de repente se redibujan las reglas del juego al tiempo que ocurre, pues también lo de las cookies y demás, el hotelero se puede quedar más fuera del juego de lo que está. Y en una situación donde el regulador ha dado más fuerza a uno de sus grandes aliados, pero también contrincantes a la hora de vender de manera directa, como es Booking.com. Por lo tanto, la situación es potencialmente fea para el hotelero, pero aquí estamos para tratar de ayudar. Está llena de retos, por decirlo de un modo positivo. Sí, está llena de retos, indudablemente. Pues Javier, yo creo que está fantásticamente explicado y podemos dejarlo aquí porque además estoy convencido de que esto no es el último episodio de esta historia y de que vamos a poder seguir todo lo que vaya pasando con ella y además vosotros distribuís muchísimo contenido al respecto y estoy convencido de que vais a estar muy encima de la cuestión. Así que solo me queda agradecerte como siempre el tiempo y la disponibilidad, la explicación de todo esto y emplazarte a que volvamos a hablar cuando haya novedades sobre esta cuestión, que seguramente las habrá. Será con mucho gusto y somos nosotros desde Mirai los que te agradecemos, Juanda, por darnos voz y dar voz a la industria sobre este asunto potencialmente tan relevante. Pues para eso estamos, para ayudar. Así que lo dicho, una vez más, muchísimas gracias Javier y hablamos pronto. Un abrazo.